Densidad. La densidad de un cuerpo es el cociente entre la masa y el volumen del mismo. Densidad es la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia, es decir, cuando el material pesa más que otro ocupando el mismo espacio decimos que tiene mayor densidad. Para aclararlo un poco más, la masa es la materia es de que está hecho el cuerpo o una sustancia y el volumen es el espacio que ocupa esa materia. Por ejemplo, si tenemos una piedra, una moneda y un corcho, flotan los materiales que tienen menor densidad que el agua, como el corcho, y son los de mayor densidad que son los más pesados, la piedra y la moneda. A presión atmosférica y a 15 grados centígrados, la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, pero se puede cambiar la densidad del agua si le agregamos una sustancia que se disuelve como la sal. Sus moléculas se suman con las del agua y la mezcla resulta más densa. Esa es la razón por la cual nos cuesta menos nadar y flotar en el mar que en una piscina, porque el agua salada tiene mayor densidad que el agua dulce, aunque a simple vista no se aprecie. Por lo tanto, la densidad del agua de mar depende de la presión, la temperatura y la salinidad. La presión atmosférica a 15 grados centígrados y una concentración de sales de 35 gramos por kilo de agua de mar, la densidad del agua es de 1025 kilogramos por metro cúbico. Volumen. Valor numérico que mide la cantidad de espacio ocupada por él. El alto, el ancho y la profundidad determinan el volumen. Mientras más grande sea, mayor es el espacio ocupado. Trabaja mucho con fluidos, sean líquidos o gases. El volumen ocupado da una gran importancia al llenar o bombear algún líquido. Es una manifestación de las fuerzas intermoleculares en los líquidos, junto a las fuerzas que se dan entre los líquidos y las superficies sólidas que entran en contacto con ellos. La superficie se comporta como una piel tensa, aparentemente elástica, y contribuye al hecho de que algunos insectos puedan caminar sobre el agua. La acción capilar, también conocida como capilaridad, movimiento capilar, efecto capilar o mecha, es la capacidad de un líquido para fluir en espacios estrechos sin la ayuda de fuerzas externas, o incluso ir en oposición a la gravedad. Ocurre debido a fuerzas intermoleculares entre el líquido y las superficies sólidas. Si el diámetro del tubo es suficientemente pequeño, entonces la combinación de tensión superficial y las fuerzas adhesivas entre el líquido y la pared del recipiente actúan como impulsador del líquido. La fluidez de un líquido tiene su origen en la movilidad de las partículas que lo constituyen. Es posible separar las partículas de un sólido suficientemente para que ganen esa movilidad mediante el flujo constante de un líquido o un gas a una velocidad suficiente. Cuando este líquido tiene una velocidad pequeña, los intersticios entre las partículas ofrecen la suficientemente resistencia para provocar una caída de presión. Esta aumenta conforme la velocidad del fluido se incrementa, pero llega un momento en el que se iguala al peso de las partículas que comienzan a separarse una de otras. Se dice entonces que están flotando hidrodinámicamente o en estado fluidizado. Entre las propiedades del agua destaca la fluidez o la capacidad que presenta el agua para atravesar o pasar por cualquier orificio o canal que se presente, independientemente del tamaño de este, siempre que se encuentre al mismo nivel o a un nivel inferior del recipiente en el que se encuentre el agua. Fuerzas de cohesión y adhesión. La cohesión es la propiedad física de todas las sustancias que indica qué tanto se atraen entre sí las partículas, átomos o moléculas que las componen. Y la adhesión es la capacidad que tienen las sustancias o materiales diferentes a pegarse y unirse entre sí. Un ejemplo muy común es cuando llueve y el agua aterriza sobre una ventana y la gravedad intenta arrastrar el agua hacia abajo. Entonces, las moléculas de agua conformada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno unidos se adhieren naturalmente entre sí, por lo que se agrupan en grandes gotas en la ventana. A esto se le llama fuerza de cohesión. Y las gotas de agua que también se pegan al vidrio sin ayuda o pegamento se les llama fuerza de adhesión. Entonces, cuando las fuerzas adhesivas son más fuertes que las cohesivas, vemos una capa muy delgada sobre el vidrio de gotitas diminutas, y en otras zonas donde prevalece la cohesión vemos gotas más grandes. Punto de ebullición. El punto de ebullición de un líquido o compuesto químico es la temperatura que debe alcanzar para pasar del estado líquido al estado gaseoso. La ebullición ocurre cuando la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica del gas fuera de él. Entonces, si cambia la presión exterior, también cambia el punto de ebullición del líquido. Por eso mismo existe una presión establecida conocida como atmósfera estándar, que determina lo que se llama el punto de ebullición normal de un líquido, lo cual a nivel del mar la presión atmosférica es de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua a esta presión será de 100 grados Celsius.
porque a esa temperatura la presión del vapor alcanza una presión de una atmósfera. Si la presión atmosférica es inferior a una atmósfera, el punto de ebullición del líquido disminuirá, como es el caso en altitudes más altas de la Tierra, y si la presión atmosférica es superior a una atmósfera, como en una olla de presión, el punto de ebullición comenzará a aumentar más rápido. La volatilidad de los líquidos se refiere a la tendencia de un líquido a evaporarse o convertirse en vapor a temperatura ambiente. Esta propiedad depende de la presión atmosférica, la temperatura y la interacción entre las moléculas del líquido. Además, la volatilidad también puede verse afectada por la composición química del líquido y la forma en que las moléculas interactúan entre sí. Por ejemplo, los líquidos que tienen las moléculas más pequeñas y menos enlaces químicos tienden a ser más volátiles que aquellos con moléculas grandes y complejas. Un ejemplo de un líquido volátil es el perfume, ya que este está compuesto principalmente por una mezcla de aceites esenciales disueltos en alcohol, que se evaporan fácilmente a temperatura ambiente y producen una fragancia. El cambio de estado a sólido por puente de hidrógeno se refiere al proceso en el cual una sustancia líquida se convierte en un sólido debido a la formación de enlaces de puente de hidrógeno entre las moléculas de la sustancia. Cuando una sustancia líquida se enfría lo suficiente, las moléculas comienzan a acercarse y a formar puentes de hidrógeno entre ellas. A medida que se forman más y más enlaces de puente de hidrógeno, las moléculas se mantienen unidas en una estructura más rígida, lo que conduce a la formación de un sólido. Un ejemplo es el agua. Es un líquido a temperatura ambiente, pero cuando se enfría lo suficiente, las moléculas comienzan a formar puentes de hidrógeno entre ellas, lo que resulta en la formación de un hielo sólido. En el hielo, las moléculas de agua se mantienen unidas en una estructura cristalina rígida debido a los muchos puentes de hidrógeno que se han formado entre ellas. La presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado, esto a una temperatura determinada. Cuando la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico, su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes. Este fenómeno también lo presentan los sólidos cuando el sólido pasa al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, lo que comúnmente llamamos como sublimación. La capacidad calorífica o capacidad térmica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera. Esto, en palabras más sencillas, nos refiere que la capacidad térmica es cuánto aguanta un material la transferencia de calor hasta que su temperatura se eleve de manera exponencial. Hay materiales como el metal que tienen muy poca capacidad térmica y materiales como el plástico que tienen mucha capacidad térmica o capacidad calorífica.